Génesis capítulo 1, versículo 26. Lo tiene, vamos a leerlo juntos. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. ¿Y cómo los creó? Varón y hembra los creó. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia que la vemos en nuestras vidas, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo, Padre, nos pueda enseñar y nos pueda guiar en esta mañana a poder entender tu palabra, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, a los que quizás venimos con preocupaciones o que venimos con algún tipo de situación, Señor, que quizás nos roba la tranquilidad. La ponemos en tus manos y confiamos, Señor, en tu amor, en tu misericordia y en el cuidado que tienes de nosotros. En el nombre de Jesús, recibe este tiempo para alabanza y gloria tuya. Amén. Bien, esta mañana vamos a retomar nuestro estudio sobre las dispensaciones bíblicas. Bien, hasta este punto, hermanos, hemos visto la introducción al estudio de las dispensaciones bíblicas. Las primeras dos sesiones estuvimos hablando de qué eran las dispensaciones, la importancia de las dispensaciones, los maestros bíblicos que han enseñado a lo largo de la historia y que actualmente todavía se encuentran enseñando las dispensaciones bíblicas. Luego pasamos a hablar un poco sobre la creación de los ángeles. Ustedes recordarán sobre eso. Y al hablar de los ángeles tampoco pudimos evitar hablar sobre el surgimiento de un personaje que va a estar interfiriendo o tratando de interferir con los planes de Dios a lo largo de la historia. Hablamos sobre el surgimiento de Satanás y sus demonios, ¿verdad? Los que han estado la mayoría de domingos han ido llevando la secuencia. Pero esta mañana vamos ya a entrar de lleno a lo que es las dispensaciones y vamos a comenzar a ver la primera de 7 dispensaciones, solo para ubicarnos nuevamente y por aquellos y aquellas que quizás no han estado viniendo o se han perdido alguna de las enseñanzas. Vamos a estar estudiando 7 dispensaciones, 7 administraciones de Dios para con la raza humana, 7 formas en las que Dios ha estado gobernando su casa, ¿verdad? ¿Cuál era la primera dispensación? La dispensación de la inocencia, que es la que vamos a ver en esta mañana. Seguida de la inocencia, en la Biblia nosotros vamos a encontrar, y si vamos avanzando casi en forma cronológica, ¿verdad? Vamos a encontrarnos con la segunda dispensación, que es la dispensación de la conciencia. Y usted ya va a entender eso, qué es inocencia, qué es conciencia, ¿verdad? Luego, si nos movemos en el tiempo, llegamos a una tercera dispensación, que también la vamos a ver en el libro de Génesis. Es la dispensación del gobierno humano. Cuando ya el Señor aparece Noé, ¿verdad? Y el pacto de Dios con Noé, y Dios establece nuevas reglas, nuevas revelaciones. El Señor define ahí de qué manera el ser humano se va a estar relacionando con Él. Luego, si avanzamos más, llegamos a la dispensación de la promesa, siempre en el libro de Génesis. Mire, es curioso que el libro de Génesis contiene al menos las primeras 4 o 5 dispensaciones, las vamos a encontrar ahí. Y la cuarta dispensación tiene que ver con Abraham. Las promesas de Dios a Abraham, de una nación, de una tierra, promesas que van más allá de Abraham y llegan hasta nosotros. Eso lo vamos a ver en la dispensación número 4. Luego, si seguimos avanzando cronológicamente, vamos a llegar a una quinta administración de Dios sobre su casa. Y es la dispensación ¿de qué? De la ley, ¿verdad? Y al pensar en la ley, el primer personaje que se le viene a usted en la mente, ¿quién es? Enoc, no, es Moisés, ¿verdad? Y ahí vamos a ver el ministerio que tiene Moisés ahí. Luego,
ahí sí hay una transición de varios años, y hay un periodo por ahí que la Biblia le llama, bueno, no es la Biblia, los estudiosos de la Biblia le llaman un periodo de silencio, de oscuridad, ¿verdad? Una transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y la venida del Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo, su resurrección, el surgimiento de la iglesia y el establecimiento de la sexta dispensación. ¿Cuál es la sexta dispensación? La dispensación de la gracia. Y si usted quiere saber en qué dispensación nosotros estamos viviendo, en nuestro tiempo, nosotros estamos viviendo todavía ¿en dónde? En la dispensación de la gracia. Pero en el plan de Dios hay algo más aparte de la dispensación de la gracia. Y es algo que quizás muchos ya no enseñan, ¿verdad? O algo que en algunos seminarios, en algunas iglesias, incluso hermanos en iglesias nuestras, ¿verdad? Los pastores, los maestros ya no quieren hablar de eso. Y es la dispensación del reino. El reino literal de Jesucristo sobre la tierra. Y es lo que los teólogos le han llamado el milenio. La palabra milenio no aparece en la Biblia como tal, pero sí el periodo de 1000 años, ¿verdad? Y usted lo va a leer cuando veamos Apocalipsis, por ejemplo, o cuando veamos el libro de Daniel. Esas son las 7 dispensaciones, o si usted quiere verlo, las 7 secciones en las cuales nosotros podemos ver la administración de Dios para con el ser humano. Dijimos en el principio, ¿por qué era importante conocer las dispensaciones? Hermano, porque eso le va a ayudar a usted a poder trazar correctamente la palabra de verdad. Le va a poder ayudar a usted a entender, a interpretar y a aplicar correctamente la palabra de Dios. Y ese es el objetivo nuestro al enseñar estos temas en esta mañana. Bien, vamos a comenzar ya con la dispensación número 1, la dispensación de la inocencia. En todas las dispensaciones que vamos a ver, nosotros vamos a poder distinguir 7 características. ¿Cuáles características son las que tienen las dispensaciones? Primero, en cada forma de gobierno de Dios, en cada administración de Dios, en cada dispensación, nosotros vamos a ver que Dios va a establecer ¿el qué? Una regla de vida. ¿Y por qué Dios puede poner las reglas? Contésteme usted esa pregunta. ¿Por qué Dios puede poner las reglas? Porque Él es el creador, hermano. Él es el dueño, ¿verdad? El creador, el dueño, nosotros le pertenecemos a Él. La tierra y todo lo que hay en la tierra le pertenece a Él porque Él lo ha creado. Entonces, Él tiene toda la autoridad de fijar las reglas, ¿no es cierto? Así como en su casa, ¿verdad? El que paga y el que tiene, el que pelearnos con Dios y decir, no me voy a someter. Fíjese que al fin y al cabo eso no le interesa a Dios porque Él es soberano y Él gobierna. Entonces, en toda dispensación, vamos a ver a Dios definiendo una regla de vida. Él a veces va a dar un mandamiento, a veces Él va a dar una orden, Él va a decir, así se van a hacer las cosas. Y el ser humano, ¿qué tiene que hacer? Someterse a esa norma de vida. Luego, las dispensaciones tienen una segunda característica. En toda dispensación, Dios como soberano, como rey, como padre de familia, ¿verdad? Como padre, como el dueño de la humanidad, el creador, Dios va a designar responsabilidades al ser humano. Dios va a decir, bueno, a ustedes los creé, esta responsabilidad les he dado, ustedes tienen que cumplirla. Y así lo vamos a ir viendo en toda la Biblia. Aparte de una regla, aparte de responsabilidades, en las dispensaciones nosotros vamos a poder ver algo que los teólogos le llaman una revelación progresiva. ¿Qué es eso? Que Dios fue revelando su voluntad, su palabra, no la dio de un solo, ¿verdad? Usted no ve a Dios dándole a Adán toda la revelación que nosotros tenemos hoy en la Biblia, no. Dios le dio parte de su revelación y también Dios le dio otra parte a Abraham y Dios le dio otra parte a Moisés y le dio a David y fue añadiendo, fue revelando progresivamente su voluntad, su palabra, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en las dispensaciones. Dios revela algo sobre sí mismo, sobre su carácter, sobre la forma en que nos debemos relacionar con Él y el ser humano debe de responder a esa nueva revelación. ¿Qué más? Dios también va a probar o a poner a prueba al ser humano.
Toda dispensación se va a caracterizar por una prueba. ¿Por qué Dios va a probar al ser humano? ¿Porque Dios no sabe los resultados? No, hermanos, fíjese que las pruebas de Dios en las dispensaciones tienen un objetivo. ¿Sabe qué objetivo tienen? Que nosotros nos demos cuenta de nuestra incapacidad de agradar a Dios por nuestra propia cuenta. Y Dios va a poner esas pruebas en las dispensaciones para que el ser humano se dé cuenta de que está perdido, que necesita un Salvador, que no puede cumplir los estándares altos que Él establece. ¿Qué más? Toda dispensación va a tener un tiempo, ¿verdad? Un tiempo particular. A veces algunos teólogos van a hablar de fechas y de años, pero no podemos nosotros ser tan estrictos, ¿verdad? Y decir de tal año a tal año fue la dispensación. No, prácticamente van a ser algunos acontecimientos los que van a ir cambiando las dispensaciones, ¿verdad? Así que hay un periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo, los seres humanos tenemos que responder a Dios y pasar esa prueba. Pero ¿sabe qué característica tienen las dispensaciones? Que después de la prueba del ser humano, ¿cuál es el resultado del ser humano? Hay un fracaso. Hay un fracaso. No logramos dar el ancho, ¿verdad? No logramos cumplir las demandas y las exigencias del Dios santo, del Dios justo y poderoso, ¿verdad? Toda dispensación va a tener un fracaso. Y como Dios, aparte de ser amor, aparte de tener esa misericordia, aparte de la gracia de Dios, Dios es justo, ¿no es cierto? Entonces Dios debe de juzgar. Cuando el ser humano se equivoca, Dios debe de juzgar. Si Él pone una prueba y nosotros no la pasamos, no cumplimos lo que Él ha exigido, Él debe de aplicar justicia. Y vamos a ver eso, ¿verdad? Cada dispensación va a tener un juicio. Probablemente, y a medida que veamos en la Biblia, usted va a ver que en las dispensaciones hay más de un juicio. Sí es cierto, hay varios juicios a veces consecutivos. Vamos a ver, por ejemplo, con Israel, ¿verdad? Cómo Dios los ponía a prueba, fallaban y Dios enviaba un juicio, ¿verdad? Pero va a haber en toda dispensación, vamos a distinguir un juicio que es más grande, llamémosle, o un juicio que va acorde a la demanda de Dios establecida al principio. Y toda dispensación va a tener eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las 7 cosas? Va a haber una regla de vida, va a haber una responsabilidad, va a haber una nueva revelación a la que el ser humano debe de responder, va a haber una prueba para el ser humano, va a haber un tiempo definido por Dios, hay un fracaso de parte del ser humano y al final las dispensaciones se caracterizan porque todas llevan un juicio, Dios estableciendo justicia. Ahora, con eso en mente, vamos a Génesis capítulo 1 y hoy sí vamos a ver ya nuestra primer dispensación, la dispensación de la inocencia. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 que leímos al principio. Dice: entonces dijo Dios, mire qué decisión toma Dios ahí, por medio de su palabra. ¿Qué dijo Él? Hagamos al hombre, ¿a cómo? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La primera dispensación, hermanos, comenzó en el día 6º de la creación. ¿Por qué podemos decir eso? Porque la primera dispensación tiene que ver, bueno, todas las dispensaciones tienen que ver con el ser humano. Y el ser humano no apareció en el día 1, ¿verdad? No lo vamos a ver ahí, ni en el día 3, ni en el día 5. Es hasta el día 6 de la creación en la que Dios, después de haber preparado toda la tierra, fíjese que si usted es curioso, se va a ver cómo Dios va preparando todo el ambiente necesario para que el ser humano pueda vivir. Y hay un orden ahí de una inteligencia sobrenatural en cuanto a las cosas que se fueron creando en cada día. De tal forma que al final la tierra ya estaba lista. ¿Para qué? Para poder sostener y que los seres humanos pudieran vivir dentro de ella. Y es ahí cuando Dios crea al ser humano. Y ahí lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 26. Dios crea al hombre. En ese momento que Dios crea al hombre, ahí comienza la primer dispensación.
un dato curioso. Si usted lee Génesis capítulo 1, usted va a ver la creación, ¿verdad? Los 7 días de la creación. Y si usted va al capítulo 2, usted va a ver que el escritor sagrado vuelve a hablar de la creación. ¿Ya se fijó eso? Pero el enfoque está en la creación del hombre, ¿verdad? El capítulo 1 es una descripción de cada uno de los días. El capítulo 2 es un resumen de toda la creación. Entonces, no es que él esté repitiendo así, ¿verdad? Porque se le fue el avión al escritor, ¿verdad? No, él da el panorama general de los 7 días en el capítulo 1, y en el capítulo 2 él da un resumen y se enfoca específicamente en la creación del ser humano. La primera dispensación, hermanos, comenzó ahí, en el día número 6. Ahora, aprovechando que estamos en el libro de Génesis y son temas que a veces nosotros no tratamos, vamos a hacer un resumen así rapidito de cómo Dios, o las cosas que Dios creó en esos 6 días hasta llegar a la creación del hombre, donde va a comenzar la primera dispensación. Veamos el primer día, Génesis capítulo 1, versículo, si quiere vamos a leer solo el versículo 1. ¿Qué dice Génesis 1:1? Usted se lo tiene que saber de memoria porque está súper facilito. ¿Cómo dice? En el principio creó Dios, ¿el qué? Los cielos y la tierra. Dicen los teólogos y aquellos que se han dedicado a estudiar la Biblia, que si usted es capaz de creer Génesis 1:1, usted es capaz de creer toda la Biblia. Si usted no cree Génesis 1:1, pues usted no va a creer el resto de la Biblia. ¿Por qué? Porque el escritor, vea cómo inicia, él da por sentado la existencia de un Dios, ¿no es cierto? Él no va a explicar de dónde apareció Dios, porque eso es algo que lo da por sentado, que hay un Dios. Y todo ser humano, independientemente que le llamemos religioso o no religioso, que viva en este continente o en otro continente, que tenga desarrollo tecnológico o no lo tenga, todo ser humano sabe inconscientemente que existe un Dios. Y usted va a ver eso en las tribus, usted va a ver eso en los pueblos así aislados, ¿verdad? Donde no ha llegado la tecnología, donde quizás hablan un dialecto y todo eso. ¿Qué característica tienen esos pueblos? Que todos adoran algo, hermanos. ¿Se ha fijado? Todos tienen inconscientemente dentro de ellos programado algo que les dice que no, la vida no solo se trata con los seres humanos aquí, que hay un ser sobrenatural que existe. Y eso, hermanos, esa percepción que tienen todos los seres humanos de la existencia de un Dios es evidencia de que Dios es real. Y es lo que dice aquí el autor. En el principio creó Dios, ¿el qué? Los cielos y la tierra. Dios creó todo. Cuando usted lee en Génesis 1:1 que dice Dios creó los cielos y la tierra, no se está refiriendo solamente al cielo y a la tierra. Para el escritor sagrado, lo más grande, lo más inmenso o los extremos que abarcan todo es el cielo y la tierra. La idea que quiere transmitir ahí es que Dios creó todo. Usted puede leer Génesis 1:1 y usted puede leerlo así. En el principio creó Dios todo. Todo. Ahora nosotros con la ciencia, ¿verdad? Con los descubrimientos tecnológicos, con el avance de los grandes telescopios, los satélites que envían, que toman fotografías de la galaxia, sabemos que el universo es infinito, hermanos. El universo está lleno de galaxias, está lleno de planetas, está lleno de una infinidad de creación. Pues todo eso, dice el escritor, ¿quién lo creó? ¿Quién lo creó? Dice ahí, Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y del versículo 1 al versículo 5, usted va a encontrar el día 1 de la creación. ¿Qué creó Dios? Si usted quiere así un resumen, por lo menos de 2 palabras de lo que Él creó ahí, Dios creó el universo. Si el escritor hubiera conocido la palabra universo, hubiera puesto ahí, en el principio creó Dios el universo. Todo cuanto existe. Y otra cosa más que se menciona, que Dios creó ahí, vea en el versículo 4, versículo 3, que dijo Dios, y dijo Dios, ¿qué más? Sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Y dijo Dios, y vio Dios que la luz era buena.
y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora, ¿qué tipo de luz creó Dios ahí? Usted sabe que el sol fue creado ¿en qué día? Vamos a ver, maestros y maestras. ¿En qué día creó Dios el sol? Bueno, ¿cuál es nuestra fuente de luz aquí en este planeta? El sol. Pero está hablando Dios de la creación del sol ahí. Sabe que Dios creó el sol, la luna y las estrellas hasta el día cuarto. ¿A qué luz se refiere la Biblia cuando Dios dice y dijo Dios sea la luz? ¿Sabe, hermanos? Los que han leído un poquito de física, ¿verdad? Que han recibido quizás alguna clase relacionada a física, no a educación física, sino a la física como una ciencia que involucra la matemática y otras disciplinas. Lo que la Biblia está diciendo es, en el principio Dios creó la luz visible. La luz visible, hermanos, no depende del sol. La luz visible en física se le llama el espectro electromagnético. ¿Y qué es lo primero que Dios crea? ¿Qué dijo Él? Sea la luz. Y la luz fue hecha. Dios creó el espectro visible. Él creó la luz visible. ¿Sabe? Por ejemplo, ¿cómo es que usted sabe, bueno, cuántos centímetros tiene un metro? 100 centímetros, ¿verdad? ¿Y quién definió que un metro tiene 100 centímetros? Sabe que todos esos sistemas fueron definidos por el ser humano. Pero si usted lee una definición así bien astral de qué es un centímetro, qué es un metro, perdón, se lo van a decir con relación a la velocidad de la luz. Es el tiempo en millonésimas de segundos que tarda la luz en viajar de no sé cuánto a no sé cuánto. Ese es un metro. ¿De dónde parten todas esas leyes? ¿Sabe de dónde parten? De la creación de Dios. Porque Dios dijo en el principio, ¿qué dijo Dios? Sea la luz. Mire, la ciencia se ha tardado muchos años en llegar a descubrir eso, ¿verdad? Que la velocidad de la luz, la velocidad del sonido, que la ley de la gravedad y una infinidad de cosas que fueron descubriendo. Pero al final todo parte al principio, y la Biblia desde hace miles de años había dejado por sentado eso. Lo que Dios creó, mire, Él crea todo. ¿De dónde van a partir esas reglas y todas las leyes de la física? De lo que Dios crea, ¿en dónde? ¿En el día cuál? ¿Por qué no lo creó Dios en el día 6? Porque lo que la Biblia dice es verdad, hermanos, y cada vez la ciencia, aunque no quiera aceptarlo, se va a dar cuenta que la Biblia, porque ellos quieren descartarla, pero se van a dar cuenta que en la Biblia está la verdad, está la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y luego dijo Dios, sea el ¿qué? La luz, y la luz fue hecha. Dios definió la luz, Dios creó la luz visible en el día 1. Día número 2, Génesis 1, versículos del 6 al 8. ¿Qué fue lo que Dios creó? Si quiere lo vamos a leer juntos. Dice, luego dijo Dios, mire qué está utilizando Dios para crear su palabra, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es poder. Lo que Dios dice, eso sucede, hermanos. La palabra de Dios, Él la utilizó para crearla, para crear las cosas. ¿Y qué dijo Dios? Haya expansión, ¿en dónde? En medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, dice, y llamó Dios a la expansión ¿cómo? Cielos. Y fue la tarde y la mañana ¿de qué día? Del día segundo. Ahora, en el día 1 Dios creó el universo. Dios crea la luz, o la luz visible, ¿verdad? Él crea eso. Todas las leyes de la física dependen de eso. Cuando Dios crea el universo, Dios también creó todos los planetas y todo lo que vemos en las galaxias, ¿verdad? Los sistemas que existen en el universo fueron creados por Dios, incluso la Tierra en el día 1. Pero ¿qué pasó con la Tierra? Él dijo algo en el día 2. ¿Sabe que la orden de Dios fue que se hiciera una separación de las aguas sobre las aguas? ¿Cómo entiende usted eso? ¿Verdad que parece un trabalenguas ahí?
Lo que dicen la mayoría de teólogos es lo siguiente, que cuando la Tierra fue creada, el planeta Tierra fue creado, estaba cubierto por completo ¿de qué? De agua. De agua. El planeta Tierra estaba lleno de agua. O sea, si lo pudiéramos ver nosotros, ¿verdad? Era como una esfera completa llena de agua. Pero viene Dios y lo que Él va a hacer es crear un vacío en medio de las dos aguas. Él va a crear lo que nosotros le llamamos el cielo visible. No es el tercer cielo, hermanos, porque el tercer cielo ya existía, es la morada de Dios. No está hablando de eso, ¿verdad? No está hablando del espacio sideral tampoco, el segundo cielo, donde se mueven las naves espaciales y todas esas cosas, porque ya lo creó Él en el día 1, Él creó todo eso. Está hablando ahora, Dios comienza a darle forma a la tierra. Había creado la tierra estaba llena, completamente llena de agua, y Dios dice, voy a crear una separación en medio, de tal forma que en la tierra va a haber agua abajo y agua ¿dónde? En la parte de arriba. Dice William MacDonald, este es un respetable comentarista bíblico, dice, parece ser que la tierra estaba recubierta de una capa profunda de agua, de vapor espeso. La tierra estaba llena de agua. ¿Por qué es importante que usted sepa eso? Queda agua en la parte de abajo, ¿verdad? Cubierta la tierra de agua. Y la otra parte del agua se va ¿hacia dónde? Hacia arriba. Y en medio queda una expansión. ¿Y cómo le llamó Dios a esa expansión? Le llamó cielo. Ahora, usted se ha preguntado por qué allá cuando vamos la historia de Noé, dice que se soltaron los abismos de los cielos. ¿De dónde salió toda esa agua que inundó la tierra? ¿Dónde estaba? Estaba arriba, hermanos. ¿Quién la dejó ahí? Dios. Ve cómo la Biblia tiene coherencia. Él ya separó el agua y dejó la otra agua allá. Dicen los teólogos que podría ser en forma de vapor. Toda esa agua estaba condensada en la parte de arriba. Ahí estuvo. No sabemos por cuánto tiempo, pero en el momento que Dios envía un juicio sobre la tierra, ya con Noé, ¿qué pasó con esas bóvedas que habían arriba? Se soltaron y eso fue lo que inundó la tierra y causó el diluvio universal. Va viendo usted cómo la Biblia tiene sentido cuando nosotros la estudiamos. Dios separó las aguas de las aguas y aparece lo que nosotros conocemos como cielo visible. ¿En qué día fue eso? Día 2. Avancemos. Día 3, siempre capítulo 1, versículos del 9 al 13. Dice, dijo también Dios, después de que había separado las aguas de las aguas, ¿qué dijo Él? Júntense las aguas que están, ¿dónde? Debajo de los cielos, en un lugar, y descubras el ¿qué? Lo seco. ¿Y qué hizo la naturaleza? Obedeció, hermanos, porque cuando Dios habla, ¿qué hace la naturaleza? Los únicos burritos que no obedecemos somos usted y yo, ¿verdad? Dios nos dice, hijo, hija, no hagas eso. ¿Y qué hacemos nosotros? Ahí vamos, ¿verdad? De burritos. La naturaleza obedece a su creador. Él habla y las cosas suceden. Pues Dios dijo que se juntaran las aguas en un solo lugar y que se descubriera lo seco. ¿Sabe qué pasó en el día 3? En el día 3 es donde aparece sobre la tierra, o sea, sobre el planeta Tierra, la tierra seca. Algunos comentaristas van a decir que es ahí donde se da la formación de los continentes. Usted ha visto, ¿verdad? ¿En qué continente vivimos nosotros? Vivimos en el continente americano, ¿verdad? Vivimos en América. Allá está Asia, Europa, Oceanía, están otros continentes. Pues ¿de dónde se formaron? ¿En qué día se formaron? En el día 3. En el día 3 dijo Dios que se descubriera lo seco y que las aguas se reunieran en un lugar. Y es ahí donde se crean los mares, los océanos. Dios los creó ahí. ¿Va viendo cómo Dios lleva un orden? ¿Ha podido percibir usted el orden que Dios lleva? Primero va a sentar las leyes de la física. ¿Dónde las deja por sentado Dios? Capítulo 1. Una vez que esas leyes que son definidas por Dios están ya establecidas, Él puede darle forma a todo. Él puede ir, la tierra está llena de agua. ¿Sabe que una de las condiciones para que un planeta tenga vida es que tenga el qué? Agua.
sin agua no hay vida. Por eso es que no nos hemos ido todavía para la luna, ¿va? Porque no hay agua. La luna no es un planeta, es un satélite. Pero no nos hemos ido para Marte, ¿va? Para Saturno, para Mercurio. No nos hemos podido ir ahí. ¿Por qué? Porque no hay agua, hermano. Dios hace que el agua aparezca primero. Dios ordena el agua, la separa. En el día 3 ahora Dios dice que aparezca la tierra seca. Se forman los continentes. Y vea qué más hace Dios que aparezca. Vea versículo 11. Una vez que ya hay tierra seca, ¿qué es lo que Dios va a ordenar? Después dijo Dios, ¿qué dijo él? Produzca la tierra, ¿qué cosa? Hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, y subraya esta frase, que dice, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y así fue. ¿Cómo dice? Que los árboles iban a dar fruto. Bueno, comenzó la vegetación a crecer sobre la tierra. ¿Fue obra de la casualidad? No. ¿Quién dio la orden? Dios dio la orden. Las condiciones Dios ya las tenía preparadas para poder producir, hacer que apareciera la vegetación sobre la tierra. Dios da la orden y comienzan a crecer las plantas, todos los vegetales, ¿verdad? Y los árboles. Pero hay algo bien curioso en el versículo 1. Dice, el versículo 11, perdón, el versículo 11 deja por sentado una ley de la genética. O una ley de la genética. Usted habrá leído o estudiado ahí, ¿verdad? A un señor llamado Gregorio Mendel, y que hacía cruces, ¿verdad? Entre cruce A con B, y los unía y hacía unas submezclas y sus cosas. Pero Dios dejó definido algo, que si usted siembra un palo de una semilla de limón, usted va a cosechar ¿el qué? Otro limón. Si usted siembra una semilla de mango, usted va a cosechar ¿el qué? Otro mango. Porque dice que las plantas se iban a reproducir según su ¿qué? Dice ahí, su género. Según su género. ¿Sabe? Que ahí en el versículo 11 nosotros vemos las leyes de la herencia. Lo que la ciencia se ha tardado, dicen que fue que empezaron a descubrir el tema de la herencia y el tema de que nosotros tenemos genes, y que esos genes usted se los hereda a sus hijos, ¿verdad? Y se van transmitiendo las características suyas a alguien más. ¿Dónde Dios lo dijo? En cuanto a las plantas, ¿dónde lo dijo Dios? En el versículo 11. Dijo que si usted sembraba una especie, ¿de qué especie iba a cosechar? De la misma especie. Iban a dar fruto según su género. Dios establece eso. ¿Cuánto le ha tardado al ser humano descubrirlo? Mira, hermanos, cientos de años y esfuerzos, ¿verdad? Para que, gran descubrimiento, ¿verdad? Hemos descubierto el ADN. Dios ya lo había dicho ahí en el versículo 11, que las plantas, los árboles se iban a reproducir según su género. Día 4, versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Dice, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar ¿el qué? El día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. ¿Y qué hizo Dios? Dice ahí 16. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también ¿el qué? Las estrellas. ¿Y dónde las puso? Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. En el día 4, Dios va a crear el sol, la luna y las estrellas. ¿Por qué hasta el día 4 se crea el sol? ¿Existía la luz? Ya existía, ¿verdad? ¿Dónde la creó Dios? En el día 1. Pero para alumbrar este planeta, para traer luz aquí, el Señor establece esta lumbrera. El sol establece otra lumbrera que aparecerá en las noches, y es la luna, ¿verdad? Y el Señor crea aquí las estrellas. Las estrellas. ¿Sabe cuál era el propósito de Dios al crear el sol, al crear la luna y al crear las estrellas? Vea ahí, versículo 14, la segunda parte, o la tercera parte. Y sirvan ¿de qué dice ahí? De señales, ¿para qué? Para las estaciones, para días y para los años. ¿Dónde es que
se comienza a crear el calendario humano. No fue en el día 1, no fue en el día 2. Hermanos, en el día 2, según vimos la vez pasada, probablemente en el día 2 Dios creó los ángeles. ¿Verdad? No vamos a explicar eso, ya lo vimos. En el día 2 Dios creó los ángeles. En el día 3 ya vimos que hace la tierra seca, pero ahora en el día 4 Dios va a crear ciertos astros que van a servirle al hombre para definir un calendario. ¿Sabe que los calendarios se rigen en base a qué? Al sol y a la luna. Se rigen en base a eso. ¿Y quién definió eso? Dios. Las estaciones, las mareas y todo eso, ¿sabe por qué se rigen también? Por la luna, hermano. Esos astros tienen una influencia sobre las condiciones aquí sobre la tierra. ¿Y quién dejó establecido eso? Dios, ¿verdad? Pero, aparte de ayudar a definir un calendario, el sol, la luna y las estrellas, ¿sabe también para qué iban a servir al ser humano? Iban a servir para dar testimonio de la existencia de un ser superior, sobrenatural, diferente a los seres humanos. ¿Por qué? El mismo salmista, el rey David, dijo en el Salmo 8, cuando veo el cielo, ¿qué dice? Obra de tus manos, y veo las estrellas y ve toda esa gran grandeza en la expansión de los cielos. ¿A qué conclusión llega el salmista? ¿Qué es el hombre? ¿Para qué? Para que lo visite. ¿Para qué es el hombre? Para que tenga de él misericordia. ¿A qué le lleva al ser humano el ver? Si usted ve un cielo, lástima que aquí no podemos ver, no tenemos la luz de las casas, estorban para poder ver la luz de las estrellas y la luz de la luna, pero si no fuéramos a un cerro, a un lugar donde no hubiera tanta electricidad, y usted ve el cielo, y usted ve esa grandeza, y usted ve esa belleza en los cielos, aunque usted no sea cristiano, aunque usted nunca le hayan hablado de Dios, sabe que interiormente usted va a decir, wow, esto es sorprendente. ¿Para qué dejó Dios esa creación? Para que el ser humano se diera cuenta de que Él existe. Y que si eso es grande, detrás de eso grande hay un Dios creador muchísimo más grande. Amén. Ese es el propósito de la creación de Dios. ¿En qué día se comenzaron a establecer los calendarios? En el día cuarto. En el día cuarto de la creación. Veamos ahora el día quinto. Versículo 20. Capítulo 1, ¿verdad? Versículo 20. Dice, y dijo Dios, produzcan las aguas, ¿el qué? Seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron. Y aquí vuelve a decir, ¿cómo se produjeron? Según su género. ¿Quién estableció esa ley de la herencia ahí? Dios, hermano, según su género. ¿Y qué más dice? Y toda ave alada según su especie. Y vio Dios, ¿qué pasó? Que todo eso era bueno. En el día quinto Dios creó toda la vida marítima, todos los peces y toda clase de seres vivos que están en el agua. ¿Qué otros seres creó Dios? Él creó las aves de los cielos y todo animal e insecto que vuela. ¿En qué día fueron creados? En el día quinto. Ahora, usted ha escuchado la teoría, y se le llama teoría, hermanos, porque no está comprobada, la teoría de la evolución. O sea, sería irresponsable afirmar algo que es teoría. O sea, nadie puede decir la evolución es cierta, pero nosotros sí podemos decir la palabra de Dios es cierta, porque usted ve el orden que Dios va creando las cosas. Pero la teoría de la evolución dice que el primer lugar donde se produjo la vida, ¿sabe dónde fue? En el agua. En el agua. Así dice, que de ahí fue saliendo un renacuajo que sacó patas, que sacó no sé qué, llegó a ser un mono y después salimos nosotros, ¿verdad? Y esa es la secuencia que dice el señor Darwin, ¿verdad? Y todos esos científicos, ¿verdad? Que quieren desprestigiar la Biblia, dicen, ahí se produjo la vida. Ahora, alguna razón tendrán ellos. Yo no digo que eso es cierto. Alguna razón tendrán ellos en decir que la vida se produjo, la primera forma de vida se produjo en el agua. Pero ¿quién dijo eso? ¿Dónde fue el primer lugar donde se produjo ya vida que se mueve? En el agua, hermanos. ¿Y en qué día lo creó Dios? En el día quinto.
Dios crea los peces y todo lo que vive dentro del agua, y las aves y todo insecto que vuele, todo aquello que vuele, Dios lo creó ¿cuándo? Día 5. Va viendo usted cómo lo que la ciencia se ha tardado años en descubrir, Dios ya lo dejó escrito en su palabra. ¿No le da a usted gloria a Dios por eso? Como Dios es tan grande, mire, que su palabra está, si usted quiere saber de dónde venimos, ¿verdad? ¿Cómo es que aparecimos? Lea la Biblia. No ande buscando respuestas en otros lugares. Dios nos va a dar la razón de nuestra existencia, Dios nos la va a dar en la Biblia. Ahora, llegamos al día donde tiene lugar nuestra dispensación y es el día sexto. Vamos a leer versículos del 24 al versículo 31. ¿Lo tiene? Y dijo Dios, produzca la tierra, ahora ya la parte seca, ¿verdad? ¿Qué? Seres vivientes. ¿Y cómo van a ser? Según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. ¿Y cómo fue? Fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. ¿Y qué vio Dios? Que era bueno. No es que Dios no sabía que era bueno, es que al final Dios está dando su aprobación. Dios dice, sí, esto me complace a mí. Todo lo que estoy haciendo me complace. Me siento complacido en esta creación. Es lo que Dios está diciendo. Dios crea toda la vida, todo lo que se mueve sobre la tierra. Los caballos, las serpientes, los reptiles, los venados, cualquier tipo de animal fue creado ahí. Pero quiero que usted note esto. Dentro de la creación de los animales, Dios no incluye al ser humano. Usted ve que dice, y creó también a Adán ahí. Dios va a hacer una clara distinción en su creación. Él hace una distinción de las plantas, ¿verdad? De los vegetales, de todo eso, de los seres que viven en el mar. Ahora sobre la tierra, Él dice los animales, los crea a todos, de diferentes formas, tamaños, géneros, especies. Dios lo creó todo ahí. Pero Dios no incluye al ser humano dentro de los animales. Usted quizás ha escuchado muchas personas que dicen que los seres humanos pertenecemos a la clase animal. ¿Ya ha escuchado ustedes? Dentro de los seres humanos colocan ¿a quién? Dentro de los animales, perdón, colocan a... Hay una canción que dice, yo quisiera ser incivilizado como los animales, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Que colocan al ser humano al mismo nivel de los animales. Sabe que esa idea es una idea satánica. La gente, por ejemplo, que ama más a un perro que al esposo, ¿verdad? Quizás trata mejor al perro que al marido, ¿verdad? O trata mejor al perico que a la mujer, ¿verdad? Y que aman más y preservan más la vida de los animales y desprecian la vida del ser humano, está en contra de la voluntad y de la palabra de Dios. Yo no digo, y yo sé que muchos de aquí escribimos y nos enojamos cuando matan un perro, cuando pasa algo en contra de un animalito, y es cierto, no hay que maltratarlo, pero no hay que tirarles el carro en la carretera, no hay que tenerlos sufriendo ahí en la casa, no hay que hacer eso, hay que cuidarlos. Pero lo que es feo y lo que va en contra de lo que Dios dice es que yo me enoje porque maten un perro, invierta dinero por salvar los perros, por salvar esto y lo otro, y me da igual que se estén muriendo los bebés, que los estén abortando, o que la gente se esté muriendo de hambre. Si mi corazón se duele más por un animal que por un ser humano, yo no estoy en el propósito de Dios. Porque Dios está haciendo una distinción. En su creación Dios dice, estos son los animales. Pero cuando va a hablar del ser humano, Dios va a separar completamente el ser humano de los animales. Entonces, ¿a qué quiero llevarlo a reflexionar? Si usted tiene mascotas, si usted tiene animalitos y todo eso, cuídelos. De hecho, no deberíamos de comprar animales para tenerlos en cautiverio, ¿verdad? Y tenerlos sufriendo así. Pero que su corazón no ame más a un animal. Que, mire, a veces en la cuenta mensual usted gasta $100 en un perro, pero no da $100 en ayuda a otros. ¿Ya ha visto usted eso? $100 por un perro, pero a la hora de ayudar a alguien que no tiene para comer, que está enfermo, que ocupa para comprar medicina, otro ser humano, me duele a mí. Yo no le daría $100 a él, pero sí lo gastaría en mi perro que está enfermo. ¿O no? Dios va a hacer una distinción en eso. Va a separar a los animales del ser humano. Están ahí.
Ahora va a hablar de una creación aparte, de una creación superior en el sentido de la importancia para Dios. Dios ama a su creación, sí, pero el ser humano va a estar colocado sobre la demás creación. Para Dios, el ser humano está sobre la naturaleza, sobre los animales que han sido creados. El ser humano está arriba. Valen más. ¿Sabe por qué valen más? Porque Cristo no vino a esta tierra a morir por las plantas. Cristo no vino a esta tierra a morir por un buey, a morir por una vaquita, a morir por un perico, a morir por un gato. ¿Por quiénes vino a morir? Por los seres humanos. Y eso nos da a nosotros un valor sobrenatural que Dios nos da. Amén. Amemos a los seres humanos, protejamos a los animales, sí, pero usted debería evaluar eso. Esto que doy para los animales, ¿por qué también no lo doy? O doy un poquito más para los seres humanos. Versículo 26 dice, entonces dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos ¿a quién? Al gato. No, hagamos ¿a quién? Al hombre. Y mire, la creación del hombre se va a distinguir de los animales de muchas formas, porque Dios va a darle al hombre características que son propias de él. Cualidades que Dios tiene, Dios se las va a transmitir a su creación, hablando del ser humano, del hombre y de la mujer, y se las va a dar, nos va a regalar a nosotros ciertas características, ciertas habilidades que los animales no tienen. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando la Trinidad, el Dios eterno, ¿verdad? Nuestro Dios trino y uno. Él está hablando y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Conforme a qué? A nuestra semejanza. Y aquí va a darle Dios un rango al ser humano. ¿Qué dice? Y señoree, ¿en qué? En los peces del mar. ¿En dónde? En las aves de los cielos. ¿Y en qué más? En las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios creó un orden y al ser humano lo colocó ¿a dónde? Al mismo nivel del mono, de cualquier otro animal. No, de hecho no es un animal, hermano. Dios creó al ser humano aparte. En ese mismo día sí, pero Dios lo coloca sobre todo eso. Porque ese es el valor que tiene el ser humano para Dios. Si usted, por ejemplo, en esta mañana usted se siente que no vale nada, ¿verdad? Quizás alguien lo ha tratado mal, no la han valorado a usted o no la han valorado a usted y usted dice, yo veo que no me quieren, ¿verdad? No me valoran. Sabe que Dios lo ama y Dios le ha dado a usted un valor especial. Y cuánto más valor que Él decidió venir a esta tierra y morir por usted. No murió por los animalitos, ¿verdad? Aunque son bonitos y todo. Él vino a morir ¿por quién? Porque a usted le importa. Ese es el valor que Dios le está dando al ser humano. William MacDonald dice esto, mire, explicando. Usted lee la frase ahí que dice, creó al hombre a su imagen. ¿Y qué dice ahí? Conforme a su semejanza. Esto quiere decir que Dios puso al hombre sobre la tierra como su representante. ¿Sabe quién iba a ser el representante de Dios sobre la tierra? El hombre, Adán, ¿verdad? Y es semejante a Dios en ciertas maneras. Por ejemplo, así como Dios es un Dios trino y uno, es decir, un solo Dios que existe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, de esa misma forma Dios crea al ser humano con esa característica. No que tengamos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tenemos la presencia del Espíritu en nosotros, ¿verdad? Tenemos a Dios en nosotros, pero Dios crea al ser humano con una naturaleza tripartita, se le llama. Si usted quiere entender cómo estamos hechos los seres humanos, usted tiene que distinguir tres cosas que constituyen a un ser humano. Dios es un Dios trino, ¿verdad? Trino y uno. Esa característica la pasa a nosotros y nos hace seres tripartitos. Seres que tienen tres cosas que lo componen. Todos nosotros tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. ¿Cómo se le llama eso? Naturaleza tripartita. Tres cosas en una. Usted no dice, bueno, mi espíritu se llama José, mi alma se llama Antonio y mi cuerpo se llama Rolando. No, usted se llama José, ¿va? Si se llama José, o se llama María, si se llama María. Y así se llama el ¿qué? Su espíritu, su alma y su cuerpo. Un solo ser, ¿verdad? Usted no dice, algunos sí lo decimos, ¿va? Ay, hermano, no voy a ir al culto, pero en espíritu voy a estar allá. Mentira, ¿va? Usted no puede estar en espíritu ni en alma allá. Donde está su cuerpo, ahí está todo su ser. Dios nos creó así, nos creó a nosotros con espíritu, alma y cuerpo. Y San Pablo va a enseñar sobre eso. El tiempo, hermanos, nos ha avanzado,
Pero la dispensación de la inocencia comenzará ahí. Y primero Dios, que tengamos la oportunidad, vamos a continuar en nuestra siguiente sesión. ¿Qué aprendemos hoy, hermanos? ¿Qué aprendemos hoy? Que nuestro Dios es grande y que la creación de Dios da testimonio de un Dios extremadamente inteligente, hermano. Mire, y esto es lo que nosotros apenitas logramos comprender, ¿verdad? Pero yo me sorprendo cómo Dios fue creando las cosas en un orden exacto, hermano, para que la tierra llegara a tener las condiciones necesarias para que usted y yo pudiéramos vivir. ¿Es nuestro Dios grande? Amén, ¿verdad? Si Dios es capaz de crear todo cuanto existe, si usted está en esta mañana preocupado y afligido porque no tiene para pagar, porque tiene un montón de problemas, mire, si Dios creó los cielos y la tierra, ¿cuánto más no podrá Dios resolver el problema con usted? Hable con Dios, ¿verdad? Y ese Dios creador poderoso también puede ayudarle, está a su disposición. Vamos ahora